Hola, buenas noches. Estamos a día ya 17, un poquito, bueno, no sabemos si decir más tarde de lo habitual, pero últimamente son los horarios que tenemos. Estamos en días todavía de esos medio festivos, pero realmente hoy será de esos programas, curiosamente, intensos, vamos a decirlo así de claro. Es decir, tenemos nada más y nada menos que 8 temas para hablar en un día donde quien haya estado paseando con nosotros por redes, pues se habrá divertido mucho. Es día de esos que, como dice algún compañero, digamos, de redes, de las batallas de hormiguitas, pues es día de palomitas, porque es días de esos que ves a mucha gente nerviosa, mucha gente insultando, mucha gente sabedora, conocedora de que vienen en breve, en mayo, las elecciones donde se van a quedar fuera y donde su miserable vida va a quedar reducida a la nada. Elecciones obviamente municipales donde muchos cargos, y va a ser el primer tema que vamos a hablar, principalmente de Ciudadanos, también muchos del PSOE, menos en este caso del PP, pues van a entrar en una situación nueva, van a dejar su vida pública y volver a la actividad privada. Y claro, hay muchos que no tienen ni puñetera idea de hacer nada en la vida y se ponen obviamente nerviosos. El segundo tema que vamos a hablar hoy, recordarán el 5º aniversario de los atentados de Barcelona y se está montando un zipizape, vamos a decirlo así, para intentar ligar al CNI con los atentados de Cataluña. Saben que es uno de nuestros temas, no diremos estrella porque sabe mal decir estas cosas, pero es uno de los temas que más sabemos y os vamos a explicar alguna historia para estos indocumentados que confunden a la inteligencia con su poca capacidad de pensar. Luego nos iremos al presidente Sánchez, que dice que no hay ninguna crisis, que todo esto es una intoxicación de los medios y que no va a hacer ninguna ruptura de gobierno a finales de agosto. Hombre, conociendo a Sánchez siempre puede uno pensar que es verdad o mentira, porque saben que habitualmente dice más mentiras que verdades. Pero sí que es cierto una cosa, que Sánchez no pinta nada. Si va a haber una crisis de gobierno, ¿qué cojones va a saber él? Seamos sinceros, lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, y como nos recordaba algunos también oyentes hoy en las redes, en Twitter en este caso, que están hablando ya de que la ministra Pilar Alegría podría ser la nueva candidata al PSOE una vez salido Sánchez tras las elecciones, hipotéticamente en enero del 24, diciembre del 23, vamos, algo que hemos explicado aquí hace meses y que consideramos que sería la nueva constatación de un fracaso, porque Alegría tiene menos, que cualquier tipo de alegría para llevarse alguna cosa a su escenario. Luego nos iremos a hablar obviamente del PP, nos iremos a hablar de esas acusaciones a Sánchez de trilerismo por el tema del Consejo General del Poder Judicial y de esa decisión de romper con UPyN que parece que abre la vía al PP, que es un poco sorprendente, de irse de la mano de los diputados Sayas y Adanero. Recuerden, aquellos que pactan con la CUP. Nosotros, la verdad, de fijo, a veces no entendemos nada. O sea, se va a juntar con los que pactan con la CUP en Cataluña, o sea, con Sayas y Adanero, se va a juntar con los burgueses en Cataluña. Hombre, va a ganar sin bajar del autobús, como decía Lenio Herrera, pero está claro que va metiendo la pata cada vez que habla el señor Feijóo. No sabemos quién le asesora, pero por favor, documentes un poco quiénes son Sayas y Adanero. Es un poco de documentación, no decimos nada más. Tampoco decimos si UPyN es bueno o malo, lo desconocemos, pero sí conocemos estos dos personajes que se han dedicado a atracar por interés propio en el propio Congreso a otros diputados en el grupo mixto, y la verdad, tienen un currículum que léanselo y verán que no son nadie sin la política. Si Feijóo lo que pretende es juntarse con gente que no es nadie en la política y son auténticos vividores, hombre, la comunicación es muy importante en esta época y en estos años. A lo mejor se encuentra con más de una sorpresa, porque claro, aquellos que dicen una cosa y por detrás hacen otra para embuchacarse dinero, pues suena cuanto menos a los españoles, nos suena extraño. Y Sayas y Adanero, pues son de esos personajes que nosotros siempre decimos lo mismo. Cuando uno está en la política, si no quiere dejarla bajo ningún concepto, es que no tiene otra cosa que hacer en la vida ni tiene donde caerse muerto. Y ahí quizá deberían encontrar el ejemplo de Macarena Olona, que sí que lo ha sabido hacer, y oiga, y no pasa nada, cada uno vuelve a lo que tiene. ¿Y quien no tiene nada? Pues no vuelve a ningún lado. Hablando precisamente de estas cosas, hablaremos también de Vox, que parece que los escindidos empiezan a moverse para enfrentarse a ellos en las municipales.
Y ese fraccionamiento no deja de ser la ruptura ocasionada por la salida de Macarena Olona, pues que ha dejado más descontentos que contentos a muchos sectores de Vox, que confirman que la organización se comporta como una familia, se comporta como aquella Convergencia y Unió de hace años, como aquel PSOE de toda la vida, como aquel PP incluso de toda la vida, donde si eres parte del grupo, genial, si no eres parte del grupo, oiga, que para limpiar las oficinas sí que nos hace falta gente, pero aspirar a algo más, pues parece que nada. También pasaremos por esa ley de la información clasificada que ha alertado a muchos periodistas, porque como saben, desde que se aprobó la ley, hay que aprobarla obviamente en el Congreso, pues dice entre otras cosas que lanzar información confidencial será delito. Y nosotros tenemos nuestras dudas, porque pensamos que obviamente explicar información confidencial es delito, vamos a decirlo así claro, y parece más bien, y vamos a decirlo con claridad, que algunos periodistas acostumbrados a que les den un escrito, una nota en vez de investigar o analizar, tienen pánico a que eso no sea válido. Es censura. Podríamos ir muy poco ajustados al poste, digamos, pero oiga, si uno se basa en el análisis, pues parece que eso no es información clasificada. La información clasificada obviamente es cuando uno saca un documento que le ha dado a alguien con algún interés espurio. Y eso tampoco se llama periodismo. Eso se llama trilerismo y que parece que es lo que defiende mucho tipo de prensa en este momento en este país. Pasearemos también por el tema de Podemos, que parece que tiene el portavoz cada vez más definido y es nuevamente Pablo Iglesias, que ha criticado hoy a la cadena SER. Vergüenza y asco le da por los comentarios de la cadena SER diciendo que el tema de Rushdie no ha sido condenado por ningún miembro de la directiva de Podemos. Eso nos llevará al último punto de la noche, que es un poco hablar de los medios, nuevamente, que hemos hablado en muchas ocasiones. La SER parece mentira que Podemos, en este caso el señor Pablo Iglesias, desconozca cómo funciona, que joder, que está cobrando de ellos, parece mentira. A veces Iglesias, y lo explicamos en su momento, el gran problema de Pablo Iglesias es que se cree el más listo de la clase y realmente no es tan listo como se cree. Y es un problema conceptual. Cuando uno aspira mucho y se cree que sabe todo, y resulta que al final sabe mucho menos de lo que él se cree, y actúa con chulería y desparpajo cuando realmente le falta mucho conocimiento para llegar al lugar ideal. ¿Tiene capacidad? Seguramente sí. Pero hombre, hay que escuchar, Pablo. Y en ese sentido los medios, pues hoy nos ha parecido muy curioso que nos han dedicado a atacar también desde periodistas del Confidencial. Y lo primero que nos ha venido a la cabeza es que hace un par de años, unos meses, 15, 16, 17, ¿quién nos llamaba a las 9 de la mañana para molestarnos cada día? Nosotros saben que nos vamos a ver muy temprano. Pues algunos jefes de esta gente del Confidencial que nos dedica a insultar y a acosar para preguntarnos si estos temas podían ser de interés. En fin, realmente hay gentuza que uno no entiende qué hacen en la vida y sobre todo, ¿para qué estar en ciertos medios si son incapaces de documentar nada ni de saber exactamente con quién hablan y con quién deja de hablar? Y no hablamos obviamente de esto un aspecto chulesco, porque saben que aquí intentamos evitarlo, no estamos en esas guerras, pero sí que nos cabrea supinamente, digamos, que se use nuestra información no solo escuchando, sino incluso llamando y preguntando directamente, sin citarnos, como si esto fuera una agencia de información tipo Europa Press o la agencia F. Hombre, pues a alguno no le parece mal, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, no buscamos medallitas aquí, pero hombre, que lleguen luego al acoso y al insulto, quizá alguien debería llamar la atención a estos periodistas del Confidencial, a esta periodista, y decirle, oiga, ponerla en su sitio y decirle que sea un poco una documentada y no haga el subnormal, como le hemos dicho directamente, porque como nos ha recordado hoy un oyente, que nos ha parecido muy interesante lo que ha dicho, dice, ya está bien de tonterías y vamos a llegar a la época de las elecciones y hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Y cuando algunos se ponen nerviosos y se creen los dioses no sabemos de qué tipo de Olimpo, pues hay que recordarles que al final hay mucha gente que no deje ser, con todo el respeto, un poco una mierdecilla, que no pinta nada en un mundo de gente bastante más interesante. Si les parece, empezamos con el tema de los nervios, que un poco también entrenca con el tema de la prensa y con los ataques que estamos viendo y vamos a ver, suponemos, hasta las elecciones de mayo autonómicas en muchas comunidades y municipales.
Y nos hemos sorprendido porque en las últimas horas estamos viendo furibundos ataques, por ejemplo, contra el diputado Pablo Cambronero, que saben que estamos con él en el Congreso, que nos sorprenden porque muchos que le vilipendiaban, que decían que no hacía nada, que no sé qué, pues ahora se dedican a atacarle e insultarle. Muchos sus compañeros de Ciudadanos incluso han empezado esa tour de insultos, donde obviamente no se incluyen, y donde parece claro dos cosas. Una, pues si fuera un mierda y no hiciera nada, pues ¿para qué le insultan? No tiene mucho sentido. Y dos, los nervios, la necesidad de gente que se sabe fuera y que no tiene nada más en la vida que hacer. Algunos tienen una profesión, incluido obviamente el señor Pablo Cambronero, otros como nosotros también lo saben que la tenemos, y otros, por desgracia, no tienen ninguna. Y aquí incluimos también obviamente a miembros del PSOE que saben que en estas elecciones se juegan muchas cosas. Y recordemos que explicamos ya en su momento que la gran crisis, el gran cisma que ha aparecido en el PSOE es en este tercer hito. Recordamos, primer hito, fracaso en Andalucía, segundo hito, cumbre de la OTAN con violencia entre Podemos y PSOE, y tercer hito, estas elecciones donde muchos cargos medios del PSOE que solo han vivido de Ciudadanos ha sido un periodo más escaso, obviamente estamos hablando de 4 años, pero muchos del PSOE han estado 15, 20 años viviendo, mamando de la política y son conscientes que van a perder toda opción en esas elecciones de aquí a unos meses. Y eso genera nervios, porque imagínense, si uno de Ciudadanos que ya ha estado 4 años mamando, ya no sabe qué decir y qué tontería hacer, imagínense a alguien que lleva 15 años viviendo de esto. Y es gente, al final, tóxica, digámoslo de alguna manera, que ha llegado a la política no para servir a los ciudadanos, sino para servirse a ellos mismos e intentar vivir el máximo tiempo posible haciendo lo menos indicado. Siempre hemos dicho, insistimos, que a la política se debe llegar para atender a los ciudadanos como servicio público. Ya sabemos que queda muy retórico y muy bonito, pero algunos, ¿qué creen que les diga? Creemos en esas cosas. A lo mejor somos muy tontos, no lo podemos negar. A lo mejor nos comportamos como unos auténticos imbéciles. Pero sí que es cierto que cuando llegan estos momentos de tensiones hay que ser duro y estricto. Y nosotros en redes, por decir el elemento donde nos movemos con bastante facilidad, tenemos muy claro que en estos momentos y hasta las elecciones de mayo van a venir tiempos de acoso diario prácticamente. Y contra esta gente hay que ser muy tajante. Nos da igual que sean, como hablaremos al final del programa, periodistas, de medios en principio reputados, nos da igual que sean diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene sus principios, cuando uno tiene sus bases, que obviamente nos podemos equivocar, y cuando lo hacemos lo admitimos, no podemos dejar pasar a gentuza que se cree por encima del bien y del mal. Siempre decimos la misma frase de Nietzsche. Recuerden que solo lo que se hace por amor está por encima del bien y del mal. Y está claro que esta gente no hace las cosas por amor. Hace las cosas por interés monetario y porque tienen nervios, porque se ven fuera de esta situación. Y se ven fuera tras el 28 de mayo de llevar muchos años pagando todos sus vicios con el dinero de todos. Y el dinero de todos, insistimos, es sagrado. Y quien no lo entienda, pues tiene un problema, y creemos que un problema bastante grave. Hoy, curiosamente, día 17, hemos avanzado un poco en el día, saben que se cumple de aquí unas horas técnicamente el aniversario, el 5º aniversario de los atentados de las Ramblas de Barcelona y también, obviamente, de Tarragona. Y los miembros, empezando por el equipo de Puigdemont y siguiendo por todo lo más radical que existe por Cataluña, pues están intentando, por aquel tema del informante, digamos, del CNI, de vincular al CNI con los atentados, incluso acusándoles en algún momento de ser la mano negra detrás del tema. Vamos a ponernos muy reflexivos en este tema. No vamos a recordar un poco la historia, pero sí que es cierto que toda la historia, aunque algunos la desconozcan, nosotros es un tema que conocemos, perdón, ser aquí un poco prepotentes casi, pero la conocemos bastante bien y diríamos que somos de las personas que mejor conocemos la historia y hasta ahí podemos leer. La historia realmente, para aquellos energúmenos independentistas y para aquellos analfabetos que no sean independentistas, pero que se crean ciertas historias, empieza la noche antes de los atentados.
Y lo hemos dicho en muchas ocasiones y no tenemos ningún problema en repetirlo. No creo que nos afecte la ley de información clasificada porque no exhibiremos ningún documento. Pero está claro, para quien no lo sepa, que aquella explosión en Alcanar unas horas antes de los atentados fue el detonante de todo lo que pasó. Y volvemos a insistir que aquella explosión, quien quiera creer que fue un accidente, miren, también hay gente que cree que yo qué sé, que si se te cae un diente viene el ratoncito Pérez y te lo pone. Cada uno puede entender lo que le dé, perdón, la real y puñetera gana. Estamos hablando de una célula que tenía intenciones de atentar no solo en España, sino en otros lugares de Europa, y está claro que no estaba solo bajo la vigilancia de los servicios de información española, sino de otros servicios de información. Y lo hemos dicho y lo hemos explicado, por ejemplo, el caso Al-Zawahiri, que a alguno le va a parecer un poco extraño la vinculación, pero creo que lo va a entender la mayoría de ustedes, que son gente que queremos y pensamos, y por eso estamos aquí, con suficiente capacidad para entender lo que vamos a decir. Pues a veces hay que tomar decisiones en la vida. Y hay que tomar decisiones incluso numerológicas, vamos a decirlo así. Y a veces 5 son menos que 25. Quien lo entienda, que lo quiera entender. Y está claro que cuando hay una amenaza latente que parece no se va a controlar, por la incompetencia de los servicios de información locales, quien quiera entender la palabra Mossos d'Esquadra puede entenderlo sin problema, pues hombre, pues a veces hay que tomar medidas. Y todo el proceso, gracias al CNI, vamos a decirlo con claridad, porque algunos parece que no lo entienden, y si nos escucha algún independentista que empiece a tomar nota, gracias al CNI, pues fue mucho menor de lo que podía haber sido. Y seguramente hay que añadir algún servicio de información más que el CNI. En algún programa lo hemos explicado y no tenemos ninguna manía en decirlo. Pues seguramente se amortiguó bastante el tema y solo la incompetencia de la policía autonómica y su falta de fidelidad hizo que los temas pudieran aparecer un poco peor de lo que fueran, de lo que debían haber sido, perdón. Y en todo caso, todo, insistimos, comenzó en Alcanar, todo no acabó en Alcanar por, como decimos, la grave incompetencia de la policía autonómica catalana. Que ahora quieran politizar estos que se meten en un maletero para esconderse de sus vergüenzas, quizá deberían explicar ciertas cosas, quizá deberían explicar ciertas casualidades y quizá deberían explicar las vinculaciones con alguna organización juvenil radical catalana de ciertos personajes y de ciertos líderes políticos. Hemos hecho el silencio, porque suponemos alguno estará meditando exactamente qué estamos diciendo, pero miren, quien nos escucha y sabe de lo que hablamos lo sabe perfectamente. Y ya serán ellos los que algún día lo expliquen, pero lo que está claro, que gracias al CNI, entre otros, y eso hay que puntualizarlo muy bien, esto fue menos grave de lo que podría haber sido. Y sabemos que hubo muchos muertos, y sabemos que hubo mucha gente que falleció en circunstancias muy lamentables. Y es triste decirlo, e incluso es descorazonador decir estas cosas, pero a veces en situaciones muy complejas, los números acaban siendo la principal razón de actuación. Y obviamente hablamos de, contando los terroristas, de una veintena de muertos. Podrían haber sido cientos o miles de muertos. Y a veces en esas circunstancias toca elegir. Y no toca elegir, y ahí es donde se equivoca el independentismo, por la capacidad que tienes de maniobrar, sino toca elegir porque puedes anular algunos de los elementos hostiles, pero no tienes la capacidad de anular a todos los elementos hostiles porque confías en los equipos de seguridad local que se comportan como, como unos auténticos analfabetos en temas de terroristas, como unos auténticos amateurs, como unos auténticos sátrapas que deberían estar seguramente en la cárcel más que llevando temas de seguridad. Y que ellos quizás sí que son los responsables, aunque al día siguiente les pusieran flores y les dieran vítores.
Aquí hay gente en este país, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y lo hemos recordado, por ejemplo, estos días con el tema de Mali, que se juega la vida por este país, y luego hay un montón de desagradecidos y sinvergüenzas que lo único que hacen es fugarse, esconderse y acusar lo que ellos no saben. Incluso en temas políticos, lo hemos comentado en más de una ocasión, que seguramente España es el país donde más se ha respetado las nacionalidades. Váyanse ustedes a Italia, váyanse ustedes a Alemania, váyanse ustedes a Francia, a saber qué pasa con los idiomas locales que había en el siglo XIX, y vayan y compárenlo con lo que pasa en España. Allí han desaparecido, aquí se respetan, y se van a seguir respetando. Y a pesar de ello, aquí hay movimientos de tarados que en vez de dar las gracias, que sería lo normal, se dedican a acosar e insultar. Pues eso, si pasa con los idiomas, imagínense cuando se ponen 20 muertos sobre la mesa, cómo estos tarados alocados pueden dedicarse a acosar a gente que lo único que se ha preocupado es por salvar sus miserables vidas. Y por no ponerles, que eso es algo que nosotros siempre hemos dicho, que nos parece un poco, y obviamente no participamos en ese gremio, vamos a decirlo, que los intereses son muy importantes, pero de verdad, algún día alguien debería sacar la información y decir, oiga, miren lo que hicieron los suyos, los que ahora nos acusan, miren qué hicieron, qué dejaron de hacer y a quién apoyaron y con qué medios apoyaron a esos que ahora dicen que nosotros hicimos algo. Las cosas son así de claras. Acusar al CNI en un día como este, decimos el CNI como podríamos decir a los servicios, a otros servicios de información como la Guardia Civil, la Policía, etcétera, etcétera, con un fin político, solo es cosa de tarados, de mercenarios y de auténticos borrachos de la inteligencia que desconocen lo mínimo que se puede saber. Curiosamente hoy, y cambiamos de tema, hoy verán que vamos de tema para arriba, para abajo, pues el presidente Sánchez ha dicho que no hay ninguna crisis, como se había informado en algún medio, que están los medios para intoxicar. Algún medio, creo que hablaba del Confidencial, decía que se estaba planteando una crisis, creemos que era de la mano de Zarzalejos, una crisis en el gobierno a la vuelta de su gira famosa de auto-ego en América. América no Estados Unidos, que saben que allí no lo recibe ni Dios. Pues el presidente se ha encargado de decir que no hay ninguna crisis en escena y vamos nosotros a refrendarle. Miren que el presidente dice mentiras, pero nosotros creemos en este caso que dice la verdad. Y explicamos por qué. Porque si hubiera una crisis, el presidente no lo sabría. Nosotros insistimos que actualmente quien manda en el gobierno es el triunvirato, que llevamos días diciendo. Y el presidente no pinta nada más que recibir órdenes. Si mañana le llama al triunvirato y le dice: Sánchez, hay que cambiar a 4 ministros, pues Sánchez lo hará, porque es parte del acuerdo que tienen para él intentar mantenerse de presidente de la Unión Europea desde el 1 de julio hasta finales de año del 23 y intentar dar un salto fuera, porque en España no lo quiere ni Dios. Obviamente no será candidato y ya están hablando algunos medios de lo que informamos hace semanas, de la que ministra Alegría sería la candidata. En fin, con esas perspectivas, adiós PSOE, adiós PSOE, adiós PSOE. Pero la realidad es que Sánchez no pinta nada. Nosotros llevamos diciéndolo semanas, y oiga, y si hay una crisis, pues él no se habrá enterado. Él es un simple mandado. En este momento sabemos que hay muchos que no lo acaban de entender porque le ven ahí apareciendo. Precisamente aparece porque le dicen que debe aparecer, pero no tiene ya ningún recorrido. Y el presidente es un presidente al que nadie escucha ya. Y, curiosamente, y lo saben bien el medio que lo ha filtrado, si hubiera una crisis, que vaya usted a saber si hay, seguramente es que Sánchez no lo sabe. Y ese es el gran problema de algunos medios, que o no saben la información o esconden lo que no les interesa explicar. Y a lo mejor sí que les ha filtrado a alguien de ese triunvirato que va a haber una crisis, y ellos han creído que eso iba de la mano de Sánchez. Oiga, pues miren, en ese medio parece que hay mucho ignorante, como hablaremos al final del programa, pero parece que también hay mucha gente que no sabe más que recibir información y decirla al mismo tiempo sin dejar un segundo a pensar si es válida o no es válida. Curiosamente,
Esos mismos medios, muchos de esos, están criticando la ley de información clasificada, donde, recordemos, se puede sancionar hasta 3 millones de euros si tú filtras un documento clasificado. Fíjense el detalle. Hablan de que si tú filtras un documento clasificado, uno de esos que pone, ¿saben? Como las películas, Top Secret. Hombre, pues si pone Top Secret, parece que no debería ponerlo en ningún medio. Otra cosa es que analices. Pero publicar un documento clasificado parece una auténtica barbaridad, por mucho que algunos se rasque la cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos llamados profesionales de los medios que están tan acostumbrados a recibir un sobre debajo de la puerta y directamente a transcribirlo. Y creen que eso es periodismo de investigación. Tenemos unos cuantos casos, recordemos las conversaciones de Villarejo con Terradillos, bueno, con todo este tipo de gente, con el de La Sexta, Farreras, etcétera, que van de cracks, no sé qué, y lo único que eran portavoces de la prostitución a cambio de un buen sueldo. Pues la realidad es que, miren, no sé, nosotros lo hemos estado pensando, y claro, que si tú analizas una información, puedes equivocarte o no, pero claro, si tú tienes una información en un documento y publicas un documento oficial que es secreto, pues parece que es un delito. Por eso tienes todos los temas de seguridad nacional. Quien conozca el tema no lo vamos a explicar, sabe que hay unas instancias, digamos, para tener acceso a ciertos documentos, no acceso a todos los mundanos. Nosotros no tenemos obviamente acceso a ningún documento de esos y nadie se le ocurriría pasárnoslo, porque se sobreentiende que nosotros lo que hacemos es análisis de la información, no copiar y pegar, como hacen muchos periodistas, y en ese aspecto parece que es un tema más complejo de lo que algunos creen. Realmente, entramos en unos días complejos en todo. Y veremos, por ejemplo, que hoy se ha producido la ruptura técnicamente entre el PP y UPyN en Navarra. Saben que es una de las zonas donde el PP no se presentaba de forma solitaria, si no tenía ese acuerdo con UPyN. Y parece que se rompe el acuerdo porque, como recordarán, de UPyN salieron los diputados Salles y Adanero hace unos meses, integrantes del grupo mixto, y parece que el PP va a apostar por ellos en la candidatura de Navarra. Hombre, Feijóo puede hacer obviamente lo que le dé la gana. Nosotros, digo la verdad, de UPyN no conocemos nada, vamos a ser sinceros. Pero Salles y Adanero, hombre, los vemos, no diremos a diario, pero muchas veces en el Congreso, porque son los que pactan dentro del grupo mixto con la CUP para tener un sobresueldo mensual. Y no tienen ningún problema. Digámoslo así de claro. Luego se llenan la boca en el Congreso diciendo cositas, que sí, que son muy majos, que malo es la ETA, que no sé qué, que me han amenazado. Y luego va y se juntan con los que se van de cale borroca con ellos o les hacen de chofer. Recordemos a algún miembro histórico de la CUP que era el chofer de terroristas y que fue incluso investigado y juzgado. En fin, pues esos son Salles y Adanero, dos mercenarios de la política, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, a la política hay que venir a servir, y cuando algunos vienen a vivir, como son estos dos personajillos, pues ¿qué quieren que les diga? Pues creemos que deberían irse a la política. Oiga, que tienen un interés fundamental en vivir de esto, nos parece muy bien, pero que el PP de Feijóo caiga en estas cosas, como cayó en el tema de Cataluña, en el tema de reunirse con toda la burguesía, obviando que quien ganó las elecciones aquellas en Cataluña fue Ciudadanos, que no tenía precisamente el voto de la burguesía, sino el voto de lo que sería cercanías de Barcelona, el votante tradicional del PSOE, pues parece que es otro nuevo error de Feijóo, que parece que en Galicia sabe mucho, pero lo sacan de Galicia y parece que el hombre se pierde. No sabemos, insistimos, si el vino la Ribeira Sacra le deja un poco mareado o la realidad es que se marea cuando ve una multitud y no sabe discernir exactamente entre el bien y el mal. Son de esas cosas curiosas de un presidente que en estos días, decíamos ayer, pues quizás estaría bien preocuparse de nacer oposición y tal, pues ahora están discutiendo con Sánchez acusándole de trilerismo por encima del Consejo General del Poder Judicial, por filtrar un acuerdo que el propio gobierno daba que no. Hombre, pues nosotros le diríamos con claridad al señor Feijóo, con todo respeto, miren, sigan lo que dice la Unión Europea, que los jueces decidan, y punto. Y se ha acabado la historia. No intenten pactar acuerdos extraños donde parece que quieren poner lo legislativo por encima de lo judicial, donde quieren poner a los políticos por encima de las cosas y por encima algunos creemos de la división de poderes. Y eso sería tan fácil como decirlo.
Me parece que le gusta esta política antigua de, ay, vamos a mantener las cosas, total, voy a ser presidente. Parece incluso que filtran que van a presentar nuevos candidatos, incluso algunos sacados de Vox, en caso hipotético, según parece han hecho ofertas incluso, para un hipotético gobierno. Curiosamente a Vox, que parece que empieza a tener escindidos. Y lo de Vox es muy curioso, porque recordemos que Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular. Y es algo que a veces nosotros decimos de perogrullo, pero hay mucha gente que obvia. Y parece que ahora va a haber escindidos dentro de Vox que tienen dos opciones, o irse más a la derecha todavía, que parece en estos momentos cada vez más difícil, o irse al PP, para volver, digamos, al reducto, pero desde una posición más de fuerza. Y eso es algo curioso en Vox, que parece tener una tendencia fuera de estas elecciones, que algunos sondeos ya les dan a la suma de PP-Vox casi 190 diputados. Nosotros insistimos, en estas elecciones Vox seguramente será necesario para llegar al gobierno. Aunque cuanto más lejos sean, menos opciones va a tener Vox. Pero también es cierto que va a quedar fagocitado, como pasó con Ciudadanos, cuando entren los gobiernos. Y Vox va a quedar, creemos que un poquito más de lo que va, porque tiene muchos fieles, un poquito más que Ciudadanos, que había mucha gente interesada, obviamente, que va a quedar totalmente desaparecido. Y en ese aspecto creemos que se va a mover como en su momento se movía el Partido Comunista, entre esos 5, 8, 10 diputados, no en estas elecciones, sino solamente en las siguientes. Les dará de comer a esas 4 o 5 familias que viven de esto, que quieren que les diga, y seguirán teniendo sus fieles que creerán en ellos hasta la muerte, aunque al final, curiosamente, no deje de ser esos políticos normales que luego critican en otros partidos. Quien parece que empieza a tomar el control de su partido nuevamente, obviamente, es Pablo Iglesias, que dice que le da vergüenza y asco los comentarios de la cadena SER, donde se refería, curiosamente, a que ningún líder de Podemos había criticado el atentado, vamos a llamarle así claro, aunque algunos medios decían que aún no se sabía por qué le habían clavado un puñal al señor Salman Rushdie, pues parece obvio, no va gente por la calle clavando puñales, vamos, como piensan en ese diario, por nada, en fin. Y le daba vergüenza y asco los comentarios de la cadena SER criticando a Podemos. Hombre, teniendo en cuenta que él es trabajador, contertulio de la cadena SER, hombre, pues lo normal, si te da vergüenza y asco el medio donde hablas, pues lo normal es que te vayas, ¿no, Pablito? Te vas a casa y ya está. Ah, que te pagan muchos ceros cada mes. Hostia putada, que hay que pagar la hipoteca de la otra, a las amantes, las cenas. Uf, qué complicada es la vida, Pablo? En fin. Eso, si hubieras vivido en Vallecas, seguramente no tendrías tantos gastos al mes. Y total, para tener un picadero lo podías tener ahí sin problema. La realidad es que esto lo que nos está diciendo es que el líder nuevo vuelve a ser Pablo Iglesias. Yolanda Díaz todavía está buscando si va a arrancar el coche o no para hacer la campaña. Vamos a decirlo así, la iba a hacer en verano. Y parece que o es muy cara la gasolina o ya no encuentra con quién hacerla, y el resto pues parece estar pues de vacaciones, un poco no como los señores de Michelin de Vox, pero parece que están más o menos en la misma línea. Todos parece que se van a animar a partir de la semana que viene, pero mientras parece que están un poco espesos, vamos a decirlo así. Y están espesos también obviamente porque en este país parece que los medios empiezan a posicionarse asquerosamente, digámoslo así. Fíjense el detalle, la cadena SER, que parece que tira claramente a favor, no del gobierno, sino del Partido Socialista, no creo que nadie lo dude, y a nosotros nos ha sorprendido los ataques de gente del Confidencial, que como decíamos en la introducción, pues hace unos meses, un poquito más de un año, alguno de sus directivos nos llamaba y nos tocaba bastante los cojones, digámoslo así de claro, a las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, para preguntarnos sobre algunos temas. Bueno, nosotros acabamos el programa a las 2, 3 de la mañana y realmente esas horas dormimos, súper interesados. Nunca nos citaban, obviamente, tampoco lo pedíamos, saben que somos así, y luego somos conscientes que más de una vez que hemos leído alguna noticia de ese medio, pues no hace falta ser un ingenioso hidalgo, como en el caso del Quijote, para darse cuenta que parecía venir de una fuente propia como la nuestra. Pero en fin, parece que o alguno o alguna no sabe muy bien cómo funcionan las cosas en este mundo, o alguno o alguna es una ignorante, o el medio se dedica ahora a atacar a aquellos que considera que no van a estar a su vera. Y nosotros decimos lo mismo, este canal desde el primer día no se ha casado con nadie.
Nos han acusado, y lo saben perfectamente, de ser de Vox, por decir algo. Luego nos han matado los de Vox. Nos han acusado de ser de PP, como aquí habría dos PPs, el de Feijóo y de Ayuso. Bueno, el de Casado ya no existe. Nos han acusado, nosotros explicamos lo de Casado antes de que pasara prácticamente. La noche anterior, recuerde, decíamos que debería irse y tardó 24 horas en hacerlo, no porque tiráramos la bolita de cristal, sino porque se veía con claridad. Luego nos han acusado de ser de Feijóo por las bromitas de la Ribeira Sacra y todo eso, porque bebemos los mismos vinos, hay que decirlo así de claro. No nos vayamos en el mismo río, porque creo que él no se baña y yo tampoco en un río. También de Ayuso, cuando le hemos criticado por algunos movimientos, no hablamos de partidos como Esquerra, etcétera, etcétera, el que rufiana aún nos debe el café, o no hablamos obviamente de otros partidos como Ciudadanos, que ¿qué cojones es Ciudadanos? Es decir, aquí tenemos la mala suerte de que no nos casamos con nadie, simplemente explicamos lo que vemos y cuando uno se equivoca, pues lo decimos. Nos da igual de qué siglas sea o qué siglas deje de ser. Y en esto te sorprende que hay cierta prensa, por no decir el 99% de la prensa de este país, que está al servicio de un partido. Y en los tiempos que vienen de cara a las elecciones van a ver mucha prensa cada vez más centrada exclusivamente en unos partidos y criticando otros partidos. Y sobre eso alguno podrá decir que se vayan a la mierda. Estaríamos de acuerdo. Pero a veces hay que leer todo para intentar sacar las ideas claras. Porque a veces, y aquí es donde viene la gracia de este canal y de muchos de nuestros oyentes, ya no nos vale con leer un titular, sino con leer e interpretar lo que dicen y sobre todo lo que no dicen, por qué lo dicen y en qué momento lo dicen. Y eso es la base del análisis político. Y eso, aunque alguno no lo crea, es la base de este canal. Vienen tiempos divertidos, vienen tiempos, como decíamos al principio y decía algún oyente, de palomitas, porque los nervios se van a instaurar cada vez más de cara a las elecciones de mayo, y no crean que si ahora, el puñetero 17 de agosto, estamos como estamos, con la gente saltando por todos lados, con las redes incendiadas, con talados prácticamente a diario, no les cuento nada. ¿Cómo va a ser en medio de la crisis que va a llegar a la vuelta de las vacaciones? ¿Cómo va a ser esto los próximos meses? Va a ser realmente apasionante y nosotros, otra cosa no, pero nosotros disfrutamos mucho con estas pasiones, no las turcas obviamente, sino estas, llamémosle radiofónicas, aunque este no sea el canal radiofónico, pero que va a ser muy divertido. Nosotros nos van a tener ahí cada día, como decíamos esta semana, solo vamos a tener el programa de noche, vamos a seguir explicándoles historias y vamos a estar aquí para entre todos intentar, irnos con una pequeña sonrisa a la noche e intentar que se pueda dormir más plácidamente escuchando historias de la política real de este país. La bolita de cristal, ya saben que lo utilizaremos alguna vez sí, alguna vez no. Son cositas de esas que pasan, no nos la hemos traído en movilidad. Pero realmente hay situaciones donde ya no hace falta ni la bola de cristal, porque realmente son tan previsibles muchos de ellos que simplemente con una sonrisa podemos explicarlo. Tienen Patreon, canal Transferencia, como siempre, nos vamos a emplazar hasta mañana y como siempre decimos, simplemente seguimos.